El escándalo de Shohei Ohtani, pues, comenzó en Seúl y bueno, básicamente aplastó, movió por completo el mundo del béisbol. Shohei Ohtani pidió disculpas, Enrique, esta semana. Simplemente el hombre se paró y dijo: esto es lo que yo creo, esto es lo que yo voy a decir, no voy a dar no voy a permitir ninguna pregunta, esta es mi verdad, sólida y contundente. Créala el que la crea, el que no la crea, no es mi problema, esto es lo que es. Mientras tanto, continúa una investigación viendo a ver qué tal es su involucramiento. No se ha sabido más nada sobre Ipei Mizuhara, no se ha sabido más nada sobre cómo va la investigación y sin embargo, él simplemente dice que el terreno hable por sí solo y que quede en la palestra pública. ¿Cuál es el próximo episodio para ti de este escándalo de Shohei Ohtani? Bueno, lo próximo, más allá de la parte legal, que eso a veces no va al ritmo que uno quisiera y que más que Ohtani no envuelve a Ohtani, sino que involucra a su ex traductor Ipei Mizuhara, pero en realidad Mizuhara ya ni siquiera es empleado del béisbol, por lo tanto es un ex empleado del béisbol con una situación legal que al béisbol yo no creo que le afecte mucho el desenvolvimiento de ese proceso. Lo que sí nos importa es la investigación particular de Grandes Ligas para determinar qué tanto sabía Ohtani de las costumbres de su traductor y si en realidad intentó con conocimiento de causa pagarle una deuda a su intérprete hecha en un sistema ilegal de apuestas. Correcto. Porque esa es la parte que le podría traer inconvenientes a Ohtani. Tú puedes pagar 2 sacos de cocaína y puede ser para un hermano, para un tío, para un amigo que tú quieras salvar, pero tú estás pagando algo ilegal con Correcto. Una cuenta legal. En Estados Unidos eso tiene complicaciones, incluso evasión de impuestos. Pero la parte de Grandes Ligas, que es la que nos concierne a nosotros, es la que va a determinar el grado de involucramiento que pudo haber tenido o no tenido Ohtani. Él dice que tuvo 0 involucramiento. Yo le doy el beneficio de la duda. Tenemos un sistema en Estados Unidos que es basado en el sistema democrático de que la presunción de inocencia es real. Un individuo se considera inocente hasta que en un juicio oral, público y contradictorio y sin lugar a ninguna duda se le demuestre lo contrario. Por otra parte, yo no sé si él es inocente o es culpable de algo. Él no aceptó preguntas porque habría sido un error, incluso si yo quería que él aceptara preguntas como periodista, pero habría sido un error con una investigación que está, no que esté en curso, sino que estaba apenas comenzando en el momento que él se paró a leer un comunicado que fue bastante explícito y al que él se dio el lujo de leerlo y hacerle comentarios. Porque mientras lo leía, le hizo comentarios y soltaba el documento y hacía comentarios frente al grupo al que le estaba hablando. Yo creo que lo hizo muy bien Ohtani en ese sentido, porque uno pudo ver al ser humano que pasa por algo explicando su versión. Yo no sé si esa versión es la real. Yo no tengo los elementos para determinar que Ohtani o es culpable o es inocente o que está tratando de engañarnos a todos nosotros. Ahora no, pero ya va, le pregunto a Enrique Rojas, la persona, no el periodista. ¿Le crees? Yo le creo. ¿Y tú sabes por qué le creo? El periodista. Yo le creo porque cuando Ohtani se sentó en una mesa con los dueños de los Dodgers, los coaches, algunos de sus compañeros y la prensa que pudo estar ahí y el mundo entero, porque el mundo entero tenía la oportunidad de verlo porque eso se transmitió, él se le colocó en una posición en donde lo que él dijo o lo hace completamente inocente o, en el peor de los casos, completamente culpable. Sí. Y para mí no tiene sentido colocarse en esa posición
luego de tú haber recibido asesoría legal y luego de tú haber tenido un par de días para digerir lo que estaba pasando. Repito, él se colocó en una posición en donde incluso si él fuera culpable de algo, pudiera ser acusado, no sé, pero pudiera ser acusado incluso de obstrucción de la justicia. Para poner un ejemplo, porque cuando tú das un falso testimonio sobre algo que está ocurriendo, tú pudieras estar tratando de desviar la atención de la justicia sobre la realidad de lo que pasó, y eso se llama obstrucción, entorpecimiento de la justicia. Yo no creo que él y los que lo manejan sean tan tontos. Por lo tanto, yo prefiero irme con su versión porque la otra opción es tan catastrófica que yo no entendería por qué exponerse y colocarse en esa posición. Y se supone, a mi modo de ver las cosas, que Ohtani es capaz, y su equipo legal, de demostrar todas y cada una de las cosas que escribieron en ese papel. Y que están diciendo, exacto. Y que están diciendo, porque si no, no lo habrían dicho siquiera. No lo habrían dicho siquiera. Desde ese lado estoy yo. Ahora, ¿qué hacemos con el mar de dudas, Enrique? Más allá de, como tú dices, aquí lo que importa es algo netamente de Grandes Ligas, es lo que ellos vayan a hacer internamente y la participación o no de Ohtani en este caso. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿cómo le decimos a la gente que no termina de entender cómo a alguien le sustrajeron $4 millones y no se dio cuenta, que si era su amigo y tenía acceso a sus cuentas o no era intérprete y era su amigo, que se supone ahora que mintió en que no tiene un título universitario o trabajó o no con los Medias Rojas de Boston? ¿Cómo damos ese otro ángulo al fanático, al aficionado que está tan confundido con lo que pasa con Ohtani? Lo primero es que yo explicaba ahorita el choque cultural que es haber viajado de Estados Unidos, donde vivo ahora, pero soy dominicano y tengo una concepción específica sobre el bien y el mal y lo ético y lo antiético instalado en mi sistema. Lo difícil que es para nosotros creer que hay gente que no tira basura. Entonces, si para nosotros es difícil creer que hay un sitio donde la gente compra una banana, se la come, mete la basura en una funda y la bota en un basurero, eso es difícil de entender para nosotros. Imagínate a nosotros que creemos que siempre nos están engañando, creer que alguien es inocente de algo. No, y no solo eso, creer que... No. Tú sabes que es difícil que la gente crea, porque por eso que yo lo dije, y mire, yo lo dije aquí, Enrique, hace como cuando esto arrancó, irresponsablemente hay medios norteamericanos, y eso yo lo digo así, lo que pasa, no voy a decir exactamente quién, pero grandes medios norteamericanos en inglés, irresponsablemente han catalogado la relación de Ohtani con Ipei Mizuhara como una amistad. No necesariamente porque el hombre tenga 10 años, 12 años trabajando con Ipei Mizuhara, eso supone lo que nosotros conocemos como amistad. Bueno, ellos decían una cosa, bueno, de hecho, lo dijo en una rueda de prensa. Ohtani lo dijo en el mes de enero cuando fue presentado con los Dodgers. Dijo, es mi socio de trabajo, es my business partner. Claro. Él no dijo es my friend, él no dijo es mi mejor amigo. No, porque es que él le quechaba, no, porque es que él le hacía todo. Era su asistente personal. No, entonces, a mí no me extraña para nada. Por eso que y esa es la parte que yo le creo. A mí no me extraña para nada que Ohtani se haya dado cuenta de todo esto después de que se acabó el segundo partido en Seúl. No me extraña. El primero. Pero déjame decirte, más allá de la categorización y el tipo de amistad, repito, nosotros somos incapaces de creer cómo es posible que 40,000, 50,000, 60,000 vayan a ver un juego de fútbol en Asia y limpien el estadio cuando termina el juego. Para nosotros es algo impensable pensar que lo haríamos. ¿Por qué si hay gente que le pagan para eso? Porque nuestra cultura es diferente. Entonces nosotros no entendemos que a alguien lo puedan asaltar. Sin embargo, la gente no sabe que hasta hermanos han asaltado a hermanos en Grandes Ligas. Correcto. Y lo sabe todo el mundo. Oigan, y lo sabe todo el mundo. Sí. Hermanos han asaltado a hermanos. Padres a hijos en Grandes Ligas.
padres a hijos. Y estoy hablando en Grandes Ligas, un hermano. En Grandes Ligas. Sí. Y padres a hijos en Grandes Ligas. Y amigas de la esposa a una familia. Correcto. Y todo eso está registrado y publicado, pero se hacen los tontos que nunca lo habían oído, que eso no existe, que cómo es posible que a alguien le saquen un dinero. ¿Cómo es posible que a Jorge Posada, sus agentes le hayan, o alguien que lo manejaba, le haya robado 20 millones de dólares? Pasa. 20, no 4. Y eso está ahí. Y pasa. Bueno, ¿qué pasó? Luisito Rey explotó a su hijo durante toda la vida hasta que Luis Miguel se hizo, ya tenía 30 años y dijo, te fuiste. No, y Britney Spears tuvo un lío que es público. O sea, pero se hacen los tontos que nada de eso existe, que a nadie, lo atracan y lo roban. Sí, claro. Entonces, claro. Perfecto. Correcto. Pero más allá de eso, también estamos en un mundo como paralelo donde, ¿por qué Ohtani está jugando si está este escándalo? Y me hacen esa pregunta y yo le digo, bueno, eso es lo que dicen las reglas. Sí, pero a fulano, y me sacan un caso, por ejemplo, de violencia doméstica. Y tengo yo que comenzar de nuevo. El programa de violencia doméstica tiene estas reglas. Sí. Y prevé que al individuo se puede sacar por ausencia administrativa, le pagan, acumula tiempo de servicio. ¿Y por qué cuando a alguien lo suspenden por drogas? El programa de prevención de porque todo al eso, tipo lo encuentran culpable en los entrenamientos y no lo suspenden. Sigue jugando. Correcto. Y solamente se anuncia la suspensión cuando termina el proceso y toda la apelación. Pero vuelven y como que nunca han vivido nada de eso. Como que, o sea, pero mira, eso se llama hoy en los términos actuales se llama el metaverso. Ellos no viven un universo ellos viven en el metaverso. El metaverso, pero por ejemplo, mira, el caso, y rapidito, el caso de la agente de Yasiel Puig, Ella publica una serie de tweets como queriendo decir que a Ohtani se le trató de una manera distinta, o se le está tratando de una manera distinta a como se le trató a Puig. En un caso bastante similar, porque Puig estuvo relacionado con apuestas ilegales. De hecho, se declaró culpable de haber participado en esto. Y allí está la respuesta. Él se declaró. Pero a Puig no lo han sancionado en Grandes Ligas. Exacto. Puig es un agente libre. Porque no estaba bajo contrato. No estaba bajo contrato de Grandes Ligas en ese momento. Puig es un agente libre que los equipos consideran que trae más problemas que bienes y no lo firman. Ya, simple. Y nadie está obligado a firmarlo. Pero es un cúmulo de cosas, no es solamente por eso, porque eso ocurrió incluso ya después que no jugaba en Grandes Ligas. Correcto, porque no tenía contrato de Grandes Ligas. Exacto, entonces ligan una cosa con otra y quieren hacer notar que alguien es inocente porque Ohtani está jugando. O sea, cada quien es responsable de sus actos y los actos de Ohtani, de Hideo Nomo, no tienen que ver con los actos de Wander Franco, de Julio Urías, de Yasiel Puig. Y no porque sean latinos o no. No tiene que ver ni la nacionalidad, ni el color de piel, ni los rasgos físicos, nada. Antes de pasar al próximo tema, antes de pasar para el próximo tema, yo te pregunto esto, Enrique, porque esta es una de las grandes preguntas que mucha gente así dice. Ya va, pero si Ohtani se llamara Pedro Pérez Rojas, no fuera lo mismo. Por favor, no lo digo yo, dilo tú, de que si eso tiene sentido o no tiene sentido. Mira, el pelotero latino, el Grandes Ligas, el día de inauguración anunció que hay 264 extranjeros en las nóminas de los equipos mal contados, que es un 27,8%, 28%. Sí. La mayoría absoluta son latinos, es más. El 90% de los extranjeros en Grandes Ligas son dominicanos y venezolanos. Correcto. Son 264 el total y solamente dominicanos hay 108. Y más de 50 son venezolanos. 58. O sea, que los venezolanos y los dominicanos te dan como 170 casi. Claro. De 264. Pero de esos dominicanos y venezolanos y extranjeros, Ohtani tiene un contrato de 700 millones. Fernando Tatis Jr. tiene uno de 341. Manny Machado, que nació en Estados Unidos, pero es un dominicano, tiene un contrato de 350 millones. Ronald Acuña, si va al mercado en cualquier momento, hay que darle un contrato de 700 millones. A Juan Soto lo están esperando para darle un contrato de 500 millones. Entonces,
yo no entiendo dónde es que está exactamente el abuso, la persecución y la discriminación contra los latinos. Sí, no lo entiendo. No se consigue. Sí, no se consigue. Bueno, me disculpan. En la mente de gente que no termina de... Que están en el metaverso. Sí, que están en el metaverso. Que todavía valora un pitcher por la cantidad de juegos ganados y perdidos. Creo yo que todavía están ahí. Correcto. Yo creo que el pelotero extranjero es muy bien valorado en la sociedad americana. Pienso que todas las sociedades tienen cierto dejo de discriminación. Es normal. El mundo es así. En República Dominicana, en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico, que son países latinos, hay latinos que discriminan a otros latinos, hay dominicanos que discriminan a otros dominicanos, porque el mundo es así. Yo no creo que eso lo vayamos a erradicar, pero yo no pienso que haya ninguna persecución contra el pelotero latinoamericano en Estados Unidos. Yo no lo creo. Ni contra el periodista latinoamericano tampoco. Hay venezolanos que discriminan a los maracuchos, chicos. Eso sí, nosotros nos sentimos discriminados. Estamos en lo mejor de la semana en Diamante 23, conversando con Enrique Rojas en los mejores temas de la semana. Identificamos y seguimos con más. Lo mejor de la semana en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural, fresco, sabroso y saludable, a solo un pedido en siemprenatural.com. Y por Viva Aerobús, entra ya en vivaaerobús.com y reserva tu vuelo con las tarifas más bajas del mercado. Viva Aerobús, la aerolínea de la diversión.